Hubo un tiempo en que la gente usaba códigos lingüísticos distintos para entenderse entre sí. Con solo pronunciar una frase como de pilón, todas las distancias se desvanecían instantáneamente. Hoy, buscaremos juntos los modismos que alguna vez fueron el alma de toda una generación, pero que han desaparecido silenciosamente. No se vaya todavía porque hay una frase que lo hará llorar. De pilón. Antiguamente, ir al mercado era un paseo entre los colores y los sabores del cariño humano. En medio de ese bullicio, había una frase que, cada vez que sonaba, hacía que todos se detuvieran por un momento. De pilón. Cuando acababa de pagar una bolsa de verduras frescas y justo cuando se disponía a marcharse, el vendedor, con manos cálidas, rápidamente añadía a su cesta un limón verde brillante o unos chiles rojos maduros. Un pequeño acto, pero que contenía todo un cielo de generosidad y sincero agradecimiento. El origen de esta frase es una hermosa historia sobre la herencia cultural a través de los siglos. La palabra pilón proviene de la antigua lengua indígena náhuatl, que se utilizaba para llamar a los bloques de azúcar en forma de cono, característicos que solíamos ver en las cocinas tradicionales de épocas anteriores. En tiempos remotos, los comerciantes tenían la costumbre de romper un pequeño trozo de azúcar de la cima de ese cono para regalárselo al cliente como agradecimiento por su visita. Este acto fue tan hermoso que echó raíces profundas en el alma de la nación, convirtiendo a pilón en un sustantivo común que representa la abundancia, la bondad desinteresada y el vínculo entre las personas. Para la década de los 70, de pilón se había convertido en parte de los hábitos de compra y venta de un pacto implícito lleno de humanidad. Las amas de casa de aquel entonces siempre sabían cómo mostrar una sonrisa radiante para pedir un poco más de pilón, y los niños que acompañaban a sus madres eran los más felices del mundo al recibir del vendedor un pequeño dulce o una fruta madura como recompensa por su buen comportamiento. Era una época en la que la prosperidad no se medía por los números en una cuenta, sino por el peso de las bolsas después de cada visita al mercado. De bolón, ping pong. En el ritmo vibrante de la transición entre las décadas de los 50 y 60, si alguien le prometía que terminaría un trabajo de bolón ping-pong, usted podía depositar toda su confianza en esa persona. Esta frase llevaba consigo una energía extraña que hacía que toda espera fuera corta y llena de entusiasmo. Significaba que todo se haría de inmediato, tan rápido como un parpadeo y absolutamente sin demora. Recuerde la imagen de los cerrajeros diligentes en la esquina de la calle o de la madre ocupada entre el humo fragante de la cocina. Ellos siempre usaban esta frase como una afirmación llena de confianza y entusiasmo de que todo estaría listo en un instante. Esta frase es como un misterio dulce y melodioso del lenguaje popular. Muchos investigadores creen que proviene de una onomatopeya que imita el rebote rápido, decidido y agradable de una pelota de ping-pong sobre una superficie de madera. En su brillante época dorada de bolón ping-pong, se filtró en cada rincón de la cultura popular, apareciendo profusamente en las películas cómicas del legendario Tin Tan o en los programas de radio llenos de vitalidad. Creaba un ritmo musical que hacía la vida diaria más animada y encantadora. No era el tipo de prisa estresante del mundo tecnológico actual, sino una agilidad entusiasta que traía consigo la sonrisa y la dedicación de quien la realizaba. Simón o simonazo. Antes de que las afirmaciones en la comunicación se volvieran tan breves hasta el punto de ser insensibles como lo son hoy, los mexicanos tenían una forma muy personal de expresar su acuerdo: simón o simonazo. Esto no era en absoluto un sí seco o un asentimiento por compromiso. Era la afirmación de una amistad sólida, de una confianza absoluta y de encuentros íntimos. Cuando alguien le preguntaba si estaba listo para participar en un partido de fútbol o en una aventura improvisada, un grito de simonazo carnal generaba una corriente de conexión poderosa, haciendo que todo fuera más seguro y entusiasta que nunca. Esta expresión tan creativa es, en realidad, una variación humorística del nombre propio Simón. Los mexicanos, con su alma de artista innata, siempre han tenido la costumbre de transformar nombres comunes en códigos lingüísticos con personalidad para hacer la vida más animada.
Durante la década de los 80, simonazo fue parte integral del lenguaje de los jóvenes. Aparecía frecuentemente en películas, series de comedia y era un sonido familiar en las esquinas o en las conversaciones íntimas entre cuates sinceros. Añadir el sufijo -azo al final no era simplemente para aumentar la intensidad, sino para infundir alma a las palabras, convirtiéndolas en un compromiso refrescante y masculino. De las frases anteriores, ¿cuál le hace recordar más a sus abuelos o padres? Comparta ese recuerdo en los comentarios. Achis, achis, los mariachis. En el tesoro del lenguaje popular mexicano, existen frases que nacieron para convertir situaciones inesperadas en momentos divertidos. Achis, achis, los mariachis es precisamente un grito de alegría de ese tipo. Esta frase se utiliza cuando se encuentra con algo sorprendente, pero que no tiene un carácter grave. Al contrario, está llena de curiosidad y picardía. Imagine que escucha la noticia de que un vecino acaba de tener un cambio interesante o cuando un niño obtiene una nota alta de forma inesperada. Esta frase sonará como una pequeña melodía que suaviza el asombro con una risa. En cuanto a su estructura, es una combinación ingeniosa entre la interjección achis, ya familiar en el idioma español, con la rima de las palabras los mariachis. Esta combinación crea un sonido agradable al oído, rico en ritmo y con un fuerte sabor local. En los años 80, en los patios de las escuelas primarias, los niños repetían con frecuencia esta frase cada vez que descubrían algo nuevo o cuando querían bromear entre ellos de manera suave. También está vinculada a personajes legendarios del programa El Chavo del Ocho, donde el asombro siempre iba acompañado de inocencia y humor. Los niños de hoy rara vez conocen esta frase tan colorida. En su lugar, usan interjecciones prestadas de idiomas extranjeros o exclamaciones que carecen de sutileza. Solo para aquellos que crecieron con el eco de la música de los mariachis y las historias sencillas de los barrios pequeños, esta frase sigue teniendo un poder inmenso para evocar recuerdos. Sopas. Es interesante saber que esta palabra no tiene absolutamente nada que ver con la sopa que solemos comer a diario. En el lenguaje comunicativo de los habitantes locales existe una interjección universal que se puede usar en casi cualquier situación inesperada. Sopas. Ya sea que se asuste por un ruido extraño, se sorprenda al encontrarse con un viejo amigo en la calle o incluso descubra que su billetera está vacía, sopas es siempre la elección perfecta para expresar la emoción de ese momento. En realidad, sopas es una variante de una antigua interjección en español, utilizada para indicar asombro. Al llegar a México, se transformó y adquirió un sonido muy característico y puramente local. Durante los años 70 y 80, esta frase apareció frecuentemente en las películas de comedia de Chespirito, en las conversaciones animadas de los barrios religiosos y especialmente en los patios escolares de varias generaciones de estudiantes. Para muchos adultos de hoy, exclamar sopas sigue siendo como un reflejo natural de la memoria, un sonido que surge automáticamente cada vez que el corazón se encuentra con algo imprevisto. Hoy en día, aunque ha sido reemplazada por muchas palabras modernas o préstamos del inglés, sopas mantiene un lugar especial en el corazón de los nostálgicos. Basta con que alguien diga esta palabra para que todos recuerden los recuerdos de la infancia. En aquel entonces, el lenguaje era sencillo y cercano, un lugar donde todos compartían sus emociones de manera directa y sin complicaciones. De Okis. Si alguna vez participó en una fiesta sin tener que pagar, o si un vendedor conocido le regaló un artículo adicional diciendo que eso era de Okis, entonces ha experimentado un rasgo cultural muy característico. Esta frase significa gratis, es dar sin cálculos, pero también tiene un significado más profundo que eso. De Okis es un símbolo del ahorro, de la bondad y de una comunidad basada en el fundamento de los favores y la amistad verdadera. Refleja una época en la que la gente estaba dispuesta a ayudarse mutuamente sin poner los problemas financieros como prioridad principal. El origen de la palabra Okis sigue siendo un tema de debate entre los lingüistas. Algunos sostienen que proviene de la frase en inglés OK o all OK, transformada por los mexicanos a su manera. Otras hipótesis encuentran rastros en la lengua náhuatl, pero independientemente de su origen, lo más importante es cómo se utilizó en la vida diaria de la década. De Okis
Tiene el sabor de esas pequeñas e interesantes victorias, como colarse a ver un partido de fútbol o un concierto gracias a conocidos, o recibir unos panes extra al comprar en la tienda habitual. En el duro contexto de la economía de mercado actual, esta frase está siendo reemplazada gradualmente por la palabra gratis, que es seca y un tanto transaccional. El profundo vínculo social basado en el afecto cede su lugar a transacciones claras. Afortunadamente, The Okis sigue viviendo como un recordatorio de una sociedad donde la ayuda mutua era el hilo conductor que unía a las personas. Recorcholis. ¿Alguna vez se ha sentido extremadamente enojado o decepcionado, pero no ha querido pronunciar palabras poco delicadas? En el pasado, la gente tenía un salvador lingüístico perfecto para tales situaciones. Recorcholis. Esta es la frase sustituta educada para las palabras obscenas cuando desea expresar asombro, molestia o incluso ira, manteniendo una compostura noble. Había momentos en los que sus padres olvidaban accidentalmente las llaves o se enfrentaban a un calor intenso y solían exclamar «recorcholis» como una forma de desahogar sus emociones sin afectar a los niños. Esta palabra tiene una historia de formación muy propia. Pocos saben que proviene de la palabra corchos en español, que originalmente era un eufemismo para evitar mencionar cosas sagradas de manera arbitraria. Al llegar a México, la gente añadió el prefijo rema para intensificar el nivel expresivo, creando un sonido muy especial. Durante muchos años, recorcholis fue una parte indispensable en las familias y escuelas, donde siempre se valoraba la cortesía. Incluso, superhéroes de la radio como Calimán la usaban frecuentemente en sus aventuras dramáticas. Hoy en día, cuando el lenguaje cotidiano se vuelve más liberal y a veces carece de control, recorcholis suena anticuado e incluso un poco gracioso para los jóvenes. Esta frase cumplió excelentemente su misión durante muchas décadas, manteniendo la propiedad en las conversaciones incluso en los momentos de mayor pérdida de calma. Nel pastel. Si desea rechazar una propuesta con estilo y de forma divertida, Nel pastel es el código para usted. Esto no es simplemente un no seco, es un rechazo que lleva ritmo, rima y la chispa característica de la gente. Ya sea que le pregunten si va a una fiesta o si presta su bicicleta, un Nel pastel hará que la conversación sea más ligera, convirtiendo la negativa en un juego lingüístico muy interesante. Esta frase nació de la afición por los juegos de palabras y la costumbre de rimar para hacer el habla más humorística. La palabra Nel ya era una forma común de decir no en los barrios populares. La combinación con la palabra pastel fue totalmente una creación improvisada para generar rima. Incluso, muchos crearon variantes más largas como Nel pastel mantel de Bruselas para aumentar la gracia. En las escuelas secundarias de aquel entonces, esta era la frase de cabecera de casi todos los jóvenes, presente en cada charla entre amigos cercanos. Actualmente, los jóvenes ya no usan Nel pastel tanto como antes. Suelen elegir formas más cortas y directas, pero para la generación de los 80, esta frase sigue siendo un regalo preciado de la creatividad lingüística. Nanay cucas. Si Nel pastel es un rechazo alegre, Nanay cucas tiene un matiz completamente diferente. Esta es la forma más fuerte de afirmar que algo absolutamente no sucederá. Cuando alguien exclama esto, significa que ya no hay ninguna negociación ni concesión posible. Cuando la imagen de la legendaria abuela Sara García en la pantalla representaba la autoridad familiar, solía usar esta frase para amonestar a sus descendientes. Una vez que se pronunciaba Nanay cucas, era el fin de toda petición irracional. El origen de esta frase es sumamente interesante. La palabra nay tiene origen en la lengua romaní de los gitanos, con el significado de no hay. Esta palabra cruzó el océano desde España para mezclarse con la sangre del lenguaje popular. Mientras tanto, cuca se añadió como un elemento rítmico complementario, quizás derivado de la palabra cucaracha en sentido figurado. Esta combinación crea una fuerza verbal innegable, cargada tanto de solemnidad como de la nostalgia de una época en la que la palabra de los adultos en la familia siempre tenía un peso absoluto. Esta frase solo persiste en la memoria de las personas mayores de 60 años. En las áreas urbanas, casi ha desaparecido por completo del vocabulario diario. Por eso,
cada vez que escuchan el eco de Nanay Cucas, los ancianos suelen sonreír con una profunda emoción, como si hubieran recuperado una melodía antigua olvidada hace mucho tiempo. Recuerda una época en la que el orden familiar y el respeto a los mayores eran siempre los valores prioritarios. Ahí se va. Existe una frase que refleja de manera veraz y profunda la filosofía de vida pragmática pero también creativa de los mexicanos. Ahí se va. Esta frase se usa para describir una forma de trabajar que es un tanto suficiente, sin necesidad de ser demasiado elaborada o perfecta, siempre que funcione bien y resuelva el problema inmediato. Imagine a un mecánico tratando de hacer que un motor viejo arranque de nuevo con herramientas rudimentarias, o a una ama de casa improvisando en una cocina pequeña ante la falta de ingredientes. La frase "ahí se va" suena como una afirmación de la flexibilidad y la fuerte capacidad de supervivencia. Esta frase lleva consigo una sinceridad y humildad, admitiendo que la perfección a veces no es realmente necesaria ni factible. No es una manifestación de descuido o pereza, sino una adaptación ingeniosa a condiciones de recursos limitados. En un país donde la improvisación suele ser la clave para superar la adversidad, Ahí se va celebra la habilidad humana. Refleja la visión realista de que la vida no siempre sucede perfectamente como en los libros, y que a veces aceptar un resultado funcional es la mejor manera de seguir adelante. Actualmente, en un mundo donde siempre se valoran el perfeccionismo y los estándares estrictos, Ahí se va parece estar perdiendo terreno gradualmente. El ser humano moderno a menudo siente la presión de hacer todo a la perfección, lo que conduce a tensiones innecesarias. Al reconsiderar esta frase, vemos un espíritu liberal, libre y con menos cargas psicológicas, porque la alegría reside en encontrar soluciones a los problemas más que en lograr una apariencia impecable. Sepa valorar los esfuerzos de improvisación de usted mismo y de quienes lo rodean, porque esa es la manifestación más vívida de la vitalidad humana. En lugar de preocuparse demasiado por la perfección, concéntrese en hacer que las cosas funcionen y avance con la actitud más optimista posible. ¿Todavía conserva algún objeto reparado al estilo "ahí se va que aún funcione bien hasta hoy"? Cuéntemelo. Pelar gallo. En el vocabulario de los años pasados, había una frase sumamente interesante que se usaba para referirse a irse o escapar rápidamente, pelar gallo. Pero esta no era una huida común. Tenía el matiz de una retirada calculada, una desaparición silenciosa y oportuna para evitar situaciones no deseadas. Un joven que se marcha apresuradamente antes de que regresen los padres de su novia, o un niño que corre rápido al ver que el maestro se acerca con una expresión seria. Pelar gallo es precisamente ese momento de determinación astuta. Aunque el origen de esta frase no es del todo claro, los investigadores del folclore suelen relacionarla con la imagen de las peleas de gallos, donde el animal puede retirarse repentinamente del combate. En la vida social de las décadas anteriores, esta era una expresión muy gráfica y con algo muy cotidiano. Mostraba la personalidad flexible y a veces la astucia de la gente para manejar situaciones incómodas de la manera más suave posible. Las palabras modernas han reemplazado gradualmente a pelar gallo, haciendo que la forma de hablar sea más directa y carezca de la metáfora encantadora de antaño. Sin embargo, para aquellos que vivieron la juventud vibrante de esos años, esta frase aún evoca recuerdos de pequeñas aventuras, de infracciones leves a las reglas pero muy interesantes. Tiene el eco de la libertad y un poco de rebeldía adorable de un tiempo lejano. Estas frases son las piezas valiosas que conforman el cuadro de la historia cultural colorida del país, del cual siempre estamos orgullosos. ¡Qué pasión! Uno de los saludos más cálidos y llenos de entusiasmo que existió en el lenguaje mexicano fue "qué pasión". Esta no es solo una pregunta común como "¿cómo estás?" o "¿qué pasa?", sino que es una variación llena de musicalidad y emoción. Cuando un amigo que no ha visto en mucho tiempo exclama "¡qué pasión, compadre!", sentirá de inmediato un interés sincero y una corriente de energía positiva irradiando. El cambio de pasa a pasión es un testimonio maravilloso de la creatividad lingüística ilimitada de la gente de aquí. Durante 2 décadas, esta frase fue el saludo más popular en los barrios concurridos de la Ciudad de México. Desde los vendedores ambulantes hasta los taxistas,
Todos podían iniciar una conversación con esta pregunta entusiasta. Fue en su momento el código de la cohesión comunitaria, el inicio de historias sinceras sobre la vida, la familia y las alegrías y tristezas cotidianas. ¿Qué pasión porta el calor humano? Algo con lo que los saludos cortos y apresurados de hoy nunca podrán compararse. Es triste que hoy en día esta frase llena de fuego se esté olvidando gradualmente, siendo reemplazada por saludos formales y algo secos. La pérdida de «qué pasión» es también la disminución del entusiasmo en la comunicación diaria. Al escuchar de nuevo esta frase, es como si regresáramos a las calles bulliciosas del pasado, donde todos estaban siempre dispuestos a dedicarse tiempo con toda sinceridad y entusiasmo. Si encuentra significativo este video, presione me gusta y suscríbase al canal para continuar con nosotros el viaje de búsqueda de las hermosas piezas de la memoria. Palabra de honor. Hubo una época en la que la confianza entre las personas no necesitaba contratos llenos de firmas ni complejas verificaciones digitales. Fue la época de la palabra de honor. Cuando un mexicano pronunciaba esta frase, estaba apostando toda su dignidad y prestigio personal en esa palabra. No había marcha atrás, no había traición. Una promesa de pago para el viernes o la promesa de guardar un secreto tenían un peso de oro gracias a estas tres palabras sagradas. El valor de la palabra de honor proviene de una sociedad donde el honor personal era el activo más valioso de cada ser humano. Especialmente en las zonas rurales del México antiguo, las transacciones importantes a menudo se basaban solo en un apretón de manos y una afirmación llena de autoestima. El incumplimiento de la palabra en ese contexto no era solo un error financiero, sino una deshonra inmensa que podía afectar a toda la familia y a las generaciones futuras. Esta frase representa un periodo en el que la integridad y la confianza eran la medida más alta del valor de una persona. Su desaparición refleja un cambio profundo en la forma en que percibimos la confianza y el compromiso, pero se cree que, en lo más profundo del alma, cada uno de nosotros aún anhela vivir en una sociedad donde la palabra humana siempre tenga el valor y el peso absoluto como al principio. Respetar el pasado y los valores morales que representa la palabra de honor es la manera de reconstruir la confianza en la vida actual. Ay, nanita. Hay exclamaciones que no solo sirven para expresar miedo, sino que también traen consigo un consuelo invisible. Se trata de «ay, nanita». Esta frase es el suspiro del alma, utilizada para manifestar asombro, preocupación o cualquier emoción fuerte que surja en el corazón. Es interesante saber que nanita es una forma muy cariñosa de llamar a la abuela o a la niñera, esas mujeres que siempre protegieron y cuidaron a los niños con un amor infinito. Cada vez que se exclama «ay, nanita», la persona parece buscar inconscientemente un apoyo espiritual sólido, como un tierno grito de auxilio enviado a los seres más queridos en momentos de sorpresa o peligro. En los instantes de conmoción aterradora en la Ciudad de México, este sonido resonaba frecuentemente desde todas las ventanas como una música de fondo de compartir y empatía. Aunque hoy tenemos muchas otras formas de expresar emociones, ninguna palabra puede brindar la sensación de paz y calidez como «ay, nanita». Esta frase todavía suena ocasionalmente en las zonas rurales remotas, como un hilo de conexión frágil pero persistente con el pasado lleno de afecto. Es la medicina que cura todas las heridas y la mayor fuente de motivación para que caminemos firmes por el sendero de la vida lleno de espina. Ya, chole. Llegaremos juntos a una frase que seguramente hará sonreír a muchos por su familiaridad clásica, ya, chole. Este es el punto final absoluto para cualquier discusión o situaciones repetitivas que causan cansancio. Significa ya basta o detente, pero se pronuncia con un tono tan decidido que nadie puede refutarlo. Recuerde las pataletas de los niños o las discusiones interminables. Bastaba con que sonara un ya chole para que todo regresara instantáneamente al estado de silencio. Esta frase ha sido inmortalizada a través de los programas de Chespirito, convirtiéndose en una parte inseparable de la identidad cultural mexicana. Expresa un cansancio, pero con determinación, una visión realista del problema y el deseo de terminarlo de la manera más rápida posible. Aunque actualmente los jóvenes pueden usar otras palabras más modernas, ya chole sigue teniendo un peso psicológico y un reconocimiento cultural muy fuerte que ninguna palabra puede reemplazar por completo. Cada vez que escuchamos de nuevo ya chole,
No solo recordamos situaciones humorísticas del pasado, sino que también sentimos la esencia tan propia del mexicano. Directo, decidido, pero también lleno de sentimiento. Esta frase es parte de la banda sonora de nuestras vidas, recordándonos las comidas familiares, las noches reunidos frente al televisor y los momentos cotidianos más sencillos. Mirar atrás a Yachole es la forma de concluir nuestro viaje contra la corriente del tiempo hoy de la manera más completa. Nos recuerda saber cuándo detenerse y dejar ir las cosas innecesarias para encontrar la paz en el alma. El pasado, por muy hermoso que sea, debe ser valorado y guardado en el lugar correcto para que tengamos más motivación para construir el futuro. Deje que estas palabras vivan siempre en la memoria, como un recordatorio de una época brillante y llena de identidad cultural de la cual tuvimos la suerte de formar parte. Quiebre. Una tarde que cae lentamente, cuando el polvo de toda una jornada aún se aferra a los hombros, un amigo se acerca, sonríe y pregunta en voz baja: ¿nos echamos un quiebre? Una sola frase breve, pero suficiente para abrir un pequeño paréntesis íntimo en medio del ritmo acelerado de la vida. Quiebre es una invitación a detenerse, a dejar el trabajo a un lado, a soltar el cansancio, para que las personas puedan estar juntas de la forma más natural posible. En la cultura mexicana de antaño, quiebre significaba mucho más que una simple bebida. Era un momento de convivencia nacido de la espontaneidad, donde el alcohol solo servía de telón de fondo para la amistad. Sin planes, sin grandes motivos. A veces, era solo una cerveza fría después de salir del trabajo. Otras, un trago de tequila tibio para marcar un pequeño logro o para aliviar fracasos que aún no se podían expresar con palabras. Para los hombres de aquella época, el quiebre se parecía a un ritual silencioso de hermandad. En ese espacio, las palabras se volvían escasas, mientras que las miradas y la simple presencia decían mucho más. Quien invitaba ofrecía generosidad. Quien aceptaba respondía con respeto y gratitud. Por eso, rechazar un quiebre a veces se consideraba quedar fuera de ritmo, como dejar pasar una oportunidad de conexión. Cuelga. ¿Recuerdas la sensación de emoción al despertar en tu cumpleaños o en el día de tu santo? No para buscar cajas de regalo envueltas con lazos llamativos, sino para esperar una cuelga. Esta fue una de las tradiciones más hermosas que convirtió las fechas especiales de cada niño en algo verdaderamente único y casi sagrado. El nombre proviene de una costumbre antigua en la que los regalos se colgaban de las ramas de los árboles o de cuerdas especiales para sorprender al protagonista de la celebración. Para un niño mexicano de aquella época, la cuelga era la encarnación del cariño sincero. El obsequio no tenía que ser caro ni lujoso. A veces solo consistía en algunos dulces, frutas frescas, un sencillo juguete de madera o una prenda de ropa nueva y necesaria. Pero el verdadero valor de la cuelga residía en lo que afirmaba, que eras recordado, querido y apreciado por toda la comunidad. Incluso las familias más humildes hacían todo lo posible para asegurarse de que sus hijos no se vieran privados de esa pequeña pero invaluable felicidad. Más aún, la cuelga era un lazo que fortalecía la solidaridad entre vecinos. Los buenos vecinos solían preparar regalos para los niños del barrio, creando una red cálida de alegría compartida y apoyo mutuo. Los regalos de hoy, envueltos en papeles brillantes y elegantes, pueden parecer más sofisticados, pero parecen carecer del calor humano y del alma de aquellas cuelgas balanceándose en las ramas del árbol de nuestros recuerdos. Jiribilla. Finalmente, llegamos a una palabra que encierra la historia más especial de todas. Un sonido capaz de despertar todo un cielo de recuerdos infantiles llenos de color. Jiribilla. En la memoria de maestros y madres, este es el sustantivo perfecto para nombrar a esos niños que parecían tener resortes en las piernas y un motor eterno en el corazón. Eran chamacos que no sabían quedarse quietos ni un solo segundo, saltando de un rincón a otro, poniendo la habitación patas arriba con su energía inagotable y su travesura constante. Lo que hace a Jiribilla tan especial y entrañable es la ternura escondida en cada sílaba juguetona. A diferencia de los regaños duros dirigidos a los niños mal portados,
Jiribilla tiene un significado positivo y profundamente humano. Es el reconocimiento de que esa energía desbordante es una parte natural de una infancia sana. Los maestros, aunque a veces se volvieran locos con los alumnos que tenían jiribilla, en el fondo del corazón seguían valorando y apreciando esa vitalidad intensa. Esta palabra posee una combinación delicada entre musicalidad alegre y una precisión absoluta al describir la hiperactividad infantil. Mientras el lenguaje moderno ha ido reemplazándola poco a poco por términos médicos fríos y técnicos, nos damos cuenta de cuánto extrañamos nombres tan llenos de color como jiribilla. No es solo una palabra, es un elogio a la vida, a una época en la que la travesura de los niños era comprendida con una sonrisa indulgente y un sustantivo imposible de olvidar. Las palabras son como las personas, nacen, brillan y luego se retiran silenciosamente. Aunque ahora suenen poco, siguen viviendo siempre en la memoria de quienes valoran el pasado. ¿Qué frase extraña más del video de hoy? No olvide compartir su historia de la infancia en los comentarios. Guardemos juntos los tesoros de una época para que nunca sean olvidados.